Buenos días. Continuando con las entrevistas del High Festival en Arequipa, nos encontramos con la primera booktuber peruana, Gili Kun. Cuéntanos, Gili, ¿cómo ha sido esta experiencia compartiendo tus consejos y estas historias con los más jóvenes en esta era digital? Es una experiencia completamente nueva y muy interesante, sobre todo porque, bueno, como bien lo dices, mi canal fue el primero aquí en Perú, pero en otros países como México, España, ya la comunidad de Booktube estaba más desarrollada. Entonces yo, viéndolos a ellos, de alguna forma admirando la labor que hacían, era como que poco a poco intenté hacer estos videos donde hablaba acerca de libros, de autores que a mí me habían gustado, que yo creía que por ahí podía encantar a personas que les gusta leer o que quizás estaban animándose recién a iniciar con la lectura. Entonces, bueno, ha sido como que un viaje de aprendizaje total, de empezar de cero, de aquí en el país ir conociendo gente que también leía, salir de mi entorno de amigos que nadie era lectores y de pronto encontrarme con mucha gente que amaba leer mediante el canal, ¿no? Porque me escribían por ahí, me recomendaban libros y luego ya poco a poco se fueron dando estas cosas de las charlas, conocerlos en vivo y en directo y entablar una amistad. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, la verdad. Nunca pensé que iba a llegar a hacer el viaje así, pero bueno, fue muy genial. En esta época en la que las redes sociales, los videos se han vuelto tan parte de nuestra vida, la alternativa de los booktubers es una muy buena opción para difundir la lectura entre los peruanos. ¿Tú crees que puede llegar a mejorar si se difunde más esta idea, el hábito de lectura en los estudiantes peruanos o en los peruanos en general? Yo creo que poco a poco, mediante todas las plataformas que existen, todas las redes sociales, es decir, los libros de alguna forma se han unido a las redes sociales para darse a conocer. Hay autores que no eran conocidos en lo absoluto y de pronto salieron, pues no sé, de un blog, salieron en una entrevista y de pronto la gente conoció sus obras y así fue como se hicieron conocidos de alguna forma. Pero a lo que va tu pregunta, yo creo de que sí, ¿no? Puede ayudar mucho a la difusión de las obras literarias, de los autores y sobre todo a romper el paradigma de que la lectura es aburrida. Yo creo que eso ayuda muchísimo, porque en nuestro país a la mayoría el primer acercamiento que tenemos con la lectura es forzado, es en el colegio que nos mandan a leer, entonces como que la primera experiencia no es muy buena al ser forzada. Entonces estas plataformas, el hecho de que te hablen personas de tu edad o de repente personas que tienen características como tú, personalidades similares a la tuya, hace que tú digas, si a esa persona le gusta, de repente a mí también. Además ahora también hay todo esto de que hay muchísimas adaptaciones cinematográficas que son basadas en libros. Entonces las personas dicen, a mí me encantó esa película. Y tú le dices, oye, pero hay libro. ¿Hay libro? Entonces ya les pica la curiosidad y empiezan a leer por ahí, ¿no? Entonces es como que se ha ido desarrollando eso y pues definitivamente creo que los libros así llegan a más personas, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Poco a poco los jóvenes van rompiendo esa idea de que leer es aburrido y van tomando los libros ya como algo, como lo que son, ¿no? Una experiencia gratificante. Claro, el ámbito cinematográfico ha ayudado mucho a la lectura. Sin irnos muy lejos, la saga de Harry Potter enfocada a niños y a jóvenes es una larga extensa. O sea, para un lector habitual, por así decirlo, leer tal cantidad de libros y de tal cantidad de páginas no es sencillo, pero cuando la historia realmente te atrapa y más que tienes cómo ponerle rostro y nombres a tus personajes, te identificas más con la historia. ¿Cómo ves tú al lector nacional? ¿Cómo crees que está empezando a asimilar esta nueva era de lectura? Ahora que estamos prácticamente con libro electrónico y audiolibros que también se han presentado como una opción. ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos espera a los lectores peruanos? Lo primero, para lo que decías acerca de las adaptaciones, me encantaría que hubiera más adaptaciones de autores como los que has nombrado. Por ejemplo, me encantaría ver una adaptación de Los perros hambrientos, que es un libro al cual yo le tengo mucho cariño, ¿no? Sería muy genial eso. De hecho pasa ahora con los libros, sobre todo que tienen la temática del terrorismo, porque por ejemplo con La Hora Azul, con Magallanes, tienes ahí los libros, ¿no? Tienes La Hora Azul, tienes La Pasajera, entonces más o menos como que las personas ya se van acercando a estos libros mediante sus películas. Sería muy genial que se explote en las películas aquí hechas en Perú las obras que tenemos, ¿no? Que tenemos obras tan bonitas de los autores peruanos. Por el otro lado, acerca del desarrollo que ya ha venido dándose, pues yo creo que sí, el libro digital es una herramienta muy útil, sobre todo pues que, no sé, si no tienes mucho, ¿cómo te puedo decir? No tienes mucho tiempo para leer y de pronto quieres aprovechar el mínimo tiempo posible, estás en el carro un ratito y ahí en el celular o en la tablet puedes leer un rato.
pero creo que igual los lectores siempre están ligados al libro físico. La experiencia que te da un libro físico es algo que no te lo puede quitar. Yo creo que sí se puede expandir mucho la lectura en formato digital, pero dudo mucho que algún día desaparezca el libro en formato físico porque es una cosa de conexión, ¿no? Aparte que también ya es coleccionable, es como que lo tienes ahí, tu biblioteca, tu librería es diferente. Pero sí, hay muchas más herramientas para acercarse a la literatura. De hecho, hay movimientos ya en nuestro país que se han dado de descargar libros libres de derecho, ¿no? Como El Principito, obras que ya están libres de derecho, y acercarlos a las personas que de repente dicen, yo quiero leer, pero el libro es muy caro. Bueno, pero tienes muchas obras que están libres de derecho, que puedes disfrutar autores como Oscar Wilde, como Jane Austen. Hay muchas oportunidades, solamente es cuestión de mostrarles, ¿no? Decirles, mira, aquí está y puedes tomar esto. En todos estos años, ¿qué gratas experiencias has tenido al interactuar con tus suscriptores gracias a tu canal? Bueno, muchísimas, de verdad. Yo particularmente me acuerdo que la primera charla que di en Lima fue como que yo no tenía la expectativa de que fuera mucha gente, fue mucha, conversamos mucho y las personas fueron con la idea de, wow, acá hay muchos lectores. Yo pensaba que no había nadie, pensaba que yo solita leía en el mundo, pero no, descubrieron que había una comunidad que mucha gente lee y nos dijeron como que, mira, ¿qué te parece si vuelven a hacer estas charlas, no? Y luego conversando con un par de amigas les digo, ¿pero qué les parece si esto lo hacemos más bien un toque más, vamos un pasito más allá y hacemos un club de lectura? Así fue como hace ya casi 4 años formamos el club de lectura, que pues ya va a tener 4 años y que se reúne mensualmente en Lima. Es un club que tiene más de 1.700 personas inscritas y pues que tiene reuniones mensuales. Todos los meses sin excepción nos reunimos a debatir 2 libros. Entonces ya verlos a ellos en la comunidad del club, debatir libros, hablar acerca de lecturas que estamos leyendo en conjunto, asistir a charlas, hacer movimientos relacionados a esto. Ya no simplemente quedarnos en vamos a leer, sino también en ir más allá, en poner nuestro granito de arena para incentivar la lectura a nuestro alrededor. Es muy genial, es muy bonita, a mí me encanta juntarme con las personas que de pronto me han conocido por el canal, que de pronto me dicen, yo leí ese libro porque tú lo recomendaste, ¿no? Y te recomiendo esto. Entonces esa interacción es muy genial. Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a la FIL Guadalajara y estaba yo ahí viendo una charla de unas booktours que estaban participando, que eran amigas mías. Y yo entro pues no con la cámara porque quería tomarles las fotos a ellas para sus canales. Y de pronto unos chicos se paran y me dicen, G, y yo, para mí fue sorprendente, yo estaba en otro país, yo estaba como que, ¿qué? Y me dice, yo veo tu canal, me abrazaron y fue súper genial ver eso, ¿no? De que el internet nos une y la literatura nos consolida ya como amigos. Es muy, muy bonita esa experiencia. Se dice que para escribir hay que leer mucho. Después de todos estos años dedicada con regularidad a la lectura, ¿has pensado en escribir algo? He escrito un poco, la verdad, admiro mucho la labor de los autores, admiro muchísimo, tanto que no me podría considerar ni siquiera aspirante a ser escritora, pero sí, obviamente, cuando tú conoces las historias, entras a la mente de estas personas que han escrito tan bellos relatos, dices como que por ahí en algún momento tienes un sueño, tienes una inspiración y dices, wow, yo también quiero plasmarlo, ¿no? Y sí lo he hecho, a veces lo he compartido entre mis amigos, pero bueno, los amigos no son buenos críticos, ¿no? Entonces es como que simplemente se ha quedado ahí la experiencia. Quizás en un futuro, si me siento lista, preparada, me gustaría compartir una historia con los lectores, con la gente que conozco. Me gustaría muchísimo que la literatura entre los jóvenes tenga como que varias cartas cabales aquí en nuestro país, ¿no? Porque de pronto los chicos admiran autores de otros países, pero aquí como que no encuentran todavía un autor así que digan, wow, sí, yo soy súper fan, soy su lector favorito de este autor, pero me gustaría mucho que se desarrolle eso. Pero yo todavía me considero admiradora de los autores, respeto mucho su labor, como te digo, ni siquiera me podría considerar aficionada, pero sí, obviamente, creo que cualquier lector siempre en algún momento va a tener la necesidad de transmitir lo que se le venga a la mente, ¿no? Así que siempre vienen historias. A ver, libro que me ha atrapado últimamente, difícil la pregunta, porque últimamente he estado con un bloqueo lector, pero he estado como que por ahí saliendo, ¿no? Diciendo, vamos a ver. Actualmente estoy leyendo Una habitación propia de Virginia Woolf. Es bastante interesante, es de hecho una especie de discurso que ella dio
Y me gusta mucho leer ahora libros relacionados acerca del tema del feminismo, de poder ver la voz de la mujer en la literatura. Es muy interesante. El libro que yo siempre recomiendo, porque es mi libro favorito, es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Es un libro que pues, es parte de una trilogía y nos cuenta la historia de un personaje que todo el mundo piensa que está muerto, que es una leyenda, que dicen que ha matado reyes, que ha robado princesas, dicen de todo de él. Lo que no saben es que todavía está vivo y que vive en una taberna, se hace pasar por un posadero y que de alguna forma se va a encontrar con un cronista y el cronista lo va a convencer de contar su historia. Y él dice, ok, voy a contar la historia de mi vida, desde que era niño, pero lo voy a hacer en 3 días. Entonces por eso la saga está dividida en 3 partes. En el primer libro vemos el primer día de que él le relata al cronista su historia, ¿no? Desde niño hasta me parece 15 años, en el segundo tiene 15 y pues termina cuando él tiene 17 y el tercero todavía lo estamos esperando y todavía el autor no se decide publicarlo porque es un autor que dice, no, yo no voy a publicar este libro porque todavía no es un libro de 5 estrellas. Es muy exigente y soy muy fan de Patrick Rothfuss, de su obra. Es un libro que recomiendo a todo el mundo, pero eso sí, cuando tengan tiempo porque tiene más de 800 páginas. Para finalizar, un saludo para todo el público arequipeño y una recomendación de que continúen con este placer de la lectura. Claro, un saludo muy grande para las personas de Arequipa, muchas gracias por acogerme aquí en su ciudad nuevamente, porque ya estoy viajando a Arequipa muy seguido y la verdad lo disfruto cada vez más. Por favor sigan leyendo, sigan transmitiendo la lectura a su entorno. Todos podemos ser embajadores de lectura, todos podemos hacer del Perú un país de lectores, todos lo podemos hacer, el más mínimo detalle hace que nosotros motivemos a las personas.